Ella era la enfermera. Todos ignoraban a la mujer que vaciaba discretamente los cómodos de los pacientes y nunca hablaba de su pasado. Pero cuando un helicóptero militar negro aterrizó en el estacionamiento del hospital y varios hombres fuertemente armados irrumpieron en la sala de emergencias, no estaban buscando a una fugitiva. La estaban buscando a ella. El Hospital Mercy General, en Billings, Montana, era el tipo de lugar donde la ambición iba a morir y la rutina reinaba por completo. Era un purgatorio estéril iluminado por luces fluorescentes, lleno de tobillos torcidos, influenza de temporada y alguna que otra pelea de bar que había terminado mal. En medio de ese caos ordinario trabajaba Hannah Mercer. Para el resto del personal, Hannah no era más que una presencia fija del turno nocturno, tan confiable y fácil de pasar por alto como el zumbido de la máquina expendedora en la sala de descanso. Tenía 34 años, rasgos pálidos y poco llamativos, y el cabello castaño siempre recogido en un chongo apretado y práctico. Hablaba con suavidad, caminaba con una gracia silenciosa que parecía no alterar el aire a su alrededor, y poseía una habilidad inquietante para desaparecer en el fondo. Cuando las enfermeras encargadas necesitaban a alguien para lidiar con un paciente difícil o agresivo, mandaban a Hannah. Cuando había que cubrir un doble turno en día festivo, el nombre de Hannah aparecía misteriosamente en el horario. Ella nunca se quejaba. Nunca chismeaba. Simplemente existía, como un fantasma en uniformes quirúrgicos azul deslavado. Su compañera, Beatrice Miller, una enfermera veterana con una tendencia a quejarse en voz alta y tomar café amargo, a menudo confundía el silencio de Hannah con simpleza. «Dejas que todos te pasen por encima, cariño», dijo Beatrice, recargándose pesadamente contra la estación de enfermería mientras Hannah registraba los signos vitales con método. «El doctor Aeris te habló como si fueras un perro hace un momento, y tú solo asentiste. Tienes que aprender a defenderte». Hannah le ofrecía una sonrisa leve y educada, mientras sus ojos permanecían completamente inexpresivos. «Está bajo mucha presión, Beatrice. No pasa nada». Lo que Beatrice no sabía, lo que ninguno de ellos podía comprender, era que a Hannah Mercer no le faltaba carácter. Simplemente estaba ejerciendo una disciplina de hierro, forjada en fuegos mucho más intensos que una noche ocupada de martes en la sala de emergencias de un hospital del condado. Hannah prefería la invisibilidad. Ser ignorada significaba no ser examinada. Y durante los últimos 5 años, evitar ser observada demasiado de cerca había sido lo único que la mantenía con vida. La fachada se agrietó apenas 1 milímetro un jueves lluvioso a las 2 de la mañana. Las puertas dobles de urgencia se abrieron de golpe y los paramédicos entraron empujando una camilla en medio del caos de un choque múltiple. El zumbido tranquilo del hospital se rompió en una cacofonía de voces gritando, alarmas sonando y el fuerte olor a sangre y antiséptico. El doctor Philip Aeris, el médico de guardia cuyo ego superaba por mucho su competencia, se vio abrumado de inmediato. «Necesito preparar un equipo para tubo torácico en la sala 3», ladró Aeris, con la voz volviéndose más aguda por el pánico mientras miraba a un joven cuyo pecho se expandía violentamente de un solo lado. «Está haciendo tensión. ¿Dónde está terapia respiratoria?» «Terapia respiratoria llega en 5 minutos, doctor», gritó Beatrice por encima del ruido. Aeris se quedó paralizado, con la aguja suspendida inútilmente en su mano temblorosa. El monitor de saturación de oxígeno del paciente comenzó a emitir un chillido agudo y desesperado. Sin decir una palabra, Hannah salió de entre las sombras. Sus movimientos cambiaron. La postura tímida y encorvada desapareció, reemplazada por una eficiencia aterradora y fluida. Con suavidad apartó al doctor Aeris a un lado, con un movimiento tan sutil que más tarde él ni siquiera pudo recordar cómo ella le quitó la aguja de la mano. En un solo movimiento preciso, palpó el segundo espacio intercostal, insertó la aguja de gran calibre con exactitud quirúrgica y liberó el aire atrapado. El silbido de la presión escapando se escuchó por encima de las alarmas. Los monitores del paciente se estabilizaron al instante, antes de que Aeris pudiera siquiera procesar lo que acababa de ocurrir. Hannah ya se había ido, fundiéndose de nuevo con la periferia, regresando a su estación para reponer gasas. Cuando el cirujano de trauma finalmente llegó,
Aerys se apresuró a tomar el crédito por la descompresión que le había salvado la vida al paciente. Hannah simplemente observaba desde una esquina, con el rostro convertido en una máscara de leve interés vacío. Pero la noche todavía no había terminado. A las 3:45 de la madrugada, mucho después de que las víctimas del choque habían sido estabilizadas y trasladadas a la UCI, una ambulancia sin identificación frenó de golpe frente a las puertas de la bahía de emergencias. No hubo sirenas. No hubo avisos por radio a la recepción. 2 hombres vestidos con ropa civil oscura empujaron una camilla a través de las puertas automáticas. Sobre ella yacía un hombre enorme, musculoso, inconsciente y sangrando profusamente por múltiples heridas de bala en el abdomen. Víctima de disparos. Lo encontramos en la carretera, gruñó uno de los hombres hacia Beatrice, dejando la camilla en el pasillo antes de darse la vuelta para marcharse. Esperen, necesitamos sus nombres. Hay que avisar a la policía, protestó Beatrice. Pero los hombres ya habían salido por las puertas, desapareciendo entre la lluvia intensa. Hannah se acercó a la camilla mientras se ponía un par nuevo de guantes de nitrilo. Comenzó su evaluación estándar de trauma, con las manos moviéndose rápidamente sobre la ropa ensangrentada del hombre. Mientras cortaba los restos destrozados de su chaleco táctico, una pieza de equipo que de inmediato le lanzó una fría descarga de adrenalina por las venas, sus tijeras se atoraron en la manga izquierda del hombre. Hannah arrancó la tela para revisar si había heridas de entrada. Ahí, marcado en la piel gruesa y pálida de su antebrazo izquierdo, había un tatuaje. Era una corona irregular entrelazada con una serpiente de 2 cabezas. Hannah dejó de respirar. El aire estéril del hospital de pronto se sintió sofocante, espeso como ceniza. Su visión se estrechó. Conocía esa tinta. Todo operativo que sobrevivía al brutal proceso de selección de la iniciativa Vanguard, una unidad clandestina, fuera de los registros oficiales, dedicada a recuperación médica y asesinatos, llevaba esa marca. Su verdadero nombre no era Hannah Mercer. Era la doctora Evelyn Reed. 5 años atrás, ella había sido la cirujana de trauma principal y especialista en biotoxinas de Vanguard, remendando monstruos y enterrando los daños colaterales. Había incendiado una instalación segura en Ginebra, fingido su propia muerte en un helicóptero envuelto en llamas y desaparecido en la América rural para escapar de aquella pesadilla. Y ahora la pesadilla se estaba desangrando sobre una camilla en el Merci General. Hannah, no te quedes ahí mirando el tatuaje. Presiona esa herida. La voz cortante de Beatrice rompió el trance. Hannah parpadeó rápidamente, obligando a la máscara clínica a cubrir de nuevo su terror absoluto. Sí, perdón, murmuró, presionando una gruesa pila de gasas de trauma contra el abdomen destrozado del hombre. Su mente corría a 1000 por hora. Si un operativo de Vanguard estaba ahí, en Billings, Montana, significaba que una operación había salido mal en la zona. O peor, significaba que la estaban cazando a ella. Tenía que irse. Ahora. Cada segundo que pasaba bajo aquellas luces fluorescentes aumentaba la probabilidad de que quien estuviera rastreando a ese hombre lograra una coincidencia por reconocimiento facial. Beatrice, me siento muy mal, mintió Hannah, manteniendo la voz temblorosa. Necesito ir al baño. ¿Puedes encargarte de presionar la herida? Beatrice resopló, poniendo los ojos en blanco. De verdad, Mercer, ves un poco de sangre y te pones verde. Está bien, ve. Pero no tardes 10 minutos. Hannah prácticamente salió corriendo de la sala 4. Pasó de largo el baño del personal y se dirigió directamente al vestidor. Ni siquiera se molestó en quitarse el uniforme quirúrgico. Tomó su bolsa deportiva, una mochila de escape que había mantenido meticulosamente preparada durante media década, con dinero en efectivo, 5 pasaportes diferentes y un teléfono satelital desechable fuertemente encriptado. Arrojó su gafete del hospital al bote de basura. Adiós, Hannah Mercer, pensó mientras alcanzaba la puerta trasera que conducía al estacionamiento del personal. Las luces del hospital parpadearon una vez. Luego otra. Después, una vibración pesada e inquietante comenzó a sacudir los delgados muros de yeso del pasillo. Empezó como un golpeteo bajo y rítmico que vibraba a través de las suelas de sus baratos zapatos de enfermera. Tum, tum, tum.
Hannah se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre la barra de salida. Ella reconoció al instante aquella firma acústica. No era el zumbido ligero y agudo del helicóptero médico local. Era el desplazamiento profundo, capaz de sacudir los huesos, de un helicóptero militar pesado de transporte. Antes de que pudiera empujar la puerta para abrirla, el sistema de altavoces del hospital emitió un chillido agudo de retroalimentación y luego quedó en un silencio absoluto. Las líneas de comunicación externas habían sido bloqueadas. Las barras de señal en su teléfono personal cayeron hasta quedarse sin servicio. Ya están aquí. A través del vidrio reforzado de la puerta de salida, Hannah vio el resplandor cegador de un enorme reflector barrer el estacionamiento. Un Sikorsky U-60 Black Hawk completamente negro descendió a una velocidad aterradora, y la corriente de aire de sus rotores arrancó ramas de los robles decorativos, provocando una sinfonía de alarmas de autos. El helicóptero ni siquiera se molestó en buscar una zona despejada para aterrizar. Bajó con fuerza justo encima de una fila de vehículos. El pesado tren de aterrizaje aplastó al instante el techo del preciado Mercedes plateado del Dr. Iris. Las puertas laterales del Black Hawk se deslizaron y abrieron antes de que los patines siquiera se estabilizaran. 12 hombres salieron de golpe. Vestían equipo táctico negro mate, impecable y estéril. No llevaban insignias de policía ni parches militares. Solo armaduras corporales de cerámica avanzada, soportes para visión nocturna y rifles de asalto compactos con supresor. Se movían con una fluidez sincronizada y aterradora, algo que solo podía venir de años de operar en las zonas clandestinas más peligrosas del mundo. Hannah retrocedió de la puerta, con el corazón golpeándole las costillas en un ritmo frenético. Estaba atrapada. La salida trasera estaba comprometida. Giró sobre sus talones y corrió de vuelta hacia urgencias, el único lugar con suficiente tránsito de personas y caos estructural como para ofrecerle un escondite temporal. Cuando se deslizó de nuevo hacia el área principal de triaje, el pánico ya había estallado. Médicos, enfermeras y pacientes miraban por los grandes ventanales del frente con horror absoluto mientras un segundo equipo de hombres vestidos de negro irrumpía por la entrada principal. Las puertas automáticas de cristal no se abrieron lo suficientemente rápido. El hombre al frente simplemente las pateó y las sacó de sus rieles. La sala de urgencias cayó en un silencio mortal, salvo por los pitidos de los monitores cardíacos. Un hombre atravesó los cristales rotos. A diferencia del equipo táctico, no llevaba casco. Vestía un traje gris carbón perfectamente hecho a la medida debajo de un chaleco ligero de Kevlar. Su rostro era afilado, aristocrático, y estaba marcado por una cicatriz irregular y muy visible que iba desde su oreja izquierda hasta la línea de la mandíbula. Hannah, agachada detrás de los carritos de suministros en la sala de trauma, sintió como toda la sangre le abandonaba el rostro. Era Tobias Keane, el director de la División de Recuperación Interna de Vanguard, el hombre al que ella le había disparado en el cuello 5 años atrás antes de saltar de un edificio en llamas. Damas y caballeros, la voz de Keane era un barítono suave y cultivado que se proyectaba sin esfuerzo por toda la sala aterrorizada. Les pido una disculpa por esta entrada tan dramática. Era la voz de un hombre completamente acostumbrado al control absoluto. Estamos asegurando estas instalaciones bajo la autoridad de, bueno, digamos que una autoridad muy por encima de su nivel salarial. El Dr. Iris, siempre un arrogante idiota, infló el pecho y avanzó. ¿Qué demonios significa esto? No pueden simplemente irrumpir en un hospital. Voy a llamar a la policía de inmediato. El hombre que estaba junto a Keane ni siquiera apuntó su rifle. Simplemente dio un paso adelante y golpeó al Dr. Iris en la cara con la pesada culata de titanio de su arma. Iris se desplomó sobre el piso de linóleo, inconsciente antes de siquiera tocar el suelo. Varias enfermeras gritaron. Beatrice se cubrió la boca, retrocediendo contra la pared aterrorizada. Por favor, dijo Keane, pasando suavemente por encima del cuerpo inconsciente de Iris. No hagamos heroísmos. No estamos aquí por sus medicamentos, y definitivamente no estamos aquí por su dinero. Estamos buscando un activo. Un fantasma. Keane hizo una señal a sus hombres. 2 de ellos arrastraron al operativo de Vanguard, ensangrentado e inconsciente,
desde la camilla del pasillo y lo arrojaron a los pies de Kim. Este hombre, dijo Kim, señalando al operativo que se desangraba, fue enviado por adelantado para explorar. Falló, obviamente, pero sus datos biométricos lo rastrearon hasta esta ubicación exacta antes de que su rastreador se apagara. Eso significa que el fantasma está aquí. Kim sacó una tableta de alta resolución del interior de su saco. Tocó la pantalla, y los monitores de toda la sala de urgencias, normalmente usados para mostrar los tiempos de espera de los pacientes, parpadearon de pronto y cambiaron. Una fotografía apareció en cada pantalla de la habitación. Era una imagen de la doctora Evelyn Reed, con el cabello rubio, el rostro sin arrugas y usando un uniforme de Vanguard. Su nombre es doctora Evelyn Reed. Es extremadamente peligrosa, anunció Kim, mientras sus ojos fríos recorrían los rostros del personal tembloroso. Y sé que se está escondiendo en este hospital. Hizo una pausa, dejando que el miedo se extendiera por la sala. Voy a cerrar todas las salidas. Si no se entrega en los próximos 5 minutos, mis hombres empezarán a ejecutar al personal médico uno por uno, comenzando por el área de pediatría. Detrás del carrito de suministros, Hannah cerró los ojos con fuerza. La vida tranquila había terminado. La mujer invisible estaba muerta. Metió la mano en su bolsa deportiva, pasando de largo el dinero y los pasaportes, hasta cerrar los dedos alrededor del frío mango texturizado de una pistola de 9 milímetros con supresor. Había rezado para nunca tener que usarla de nuevo. El pesado silencio en la sala de emergencias solo fue roto por los clics metálicos sincronizados del equipo táctico revisando sus armas. Detrás del carrito principal de suministros, Hannah Mercer, ahora completamente sumergida en la personalidad fría y calculadora de la doctora Evelyn Reed, estabilizó su respiración. El temblor en sus manos, un efecto residual de 5 años fingiendo ser una civil tímida, desapareció por completo. Su agarre sobre la pistola era firme como una roca. 4 minutos, damas y caballeros. La voz de Tobias Kim resonó por la bahía de triaje con una naturalidad aterradora. Sugiero seriamente que cualquiera con conciencia empiece a llamar a nuestra querida doctora Reed. El ala de pediatría está terriblemente tranquila esta noche. Sería una lástima tener que molestarlos. Evelyn sabía que Kim no estaba mintiendo. Los operativos de la iniciativa Vanguard no trabajaban con amenazas vacías. Trabajaban con absolutos aterradores. Si ella no se rebelaba, él ordenaría una masacre. Pero entregarse significaba que él le arrancaría los protocolos de Ginebra, el horrible agente nervioso sintético que ella había pasado años diseñando y por el cual finalmente destruyó su propia vida con tal de enterrarlo. No podía permitir que Vanguard lo tuviera. Tampoco podía permitir que esas personas inocentes murieran. Necesitaba cegarlos. Manteniéndose agachada, Evelyn retrocedió arrastrándose, usando el reflejo de las puertas de acero inoxidable de trauma para vigilar la posición de los 2 guardias apostados cerca del pasillo. Estaban a unos 15 metros de distancia, con la atención concentrada en el personal del hospital, que permanecía acurrucado y aterrorizado en el centro de la sala. Evelyn se deslizó más allá de la cortina de la sala 6 y entró en el pasillo contiguo de almacenamiento farmacéutico. Ignoró por completo el pesado gabinete de narcóticos. Necesitaba algo mucho más rápido y mucho más disruptivo. Moviéndose en absoluto silencio, con las suelas de goma de sus zapatos de enfermera deslizándose sobre el linóleo, llegó hasta el armario de suministros de limpieza. Como especialista en biotoxinas, Evelyn sabía exactamente qué tipo de caos podía provocar una distracción química mal controlada. Era una táctica cruda y brutal, pero necesitaba nivelar el campo de juego contra la visión nocturna y las armaduras corporales. Trabajó rápido, improvisando una nube irritante lo bastante fuerte como para desorientar a cualquiera que dependiera de sus visores, su coordinación y su ventaja táctica. La reacción fue casi inmediata. Un vapor espeso y agresivo comenzó a extenderse por el área, arrastrándose hacia la sala principal de triaje como una amenaza viva. 3 minutos, anunció Kim por el sistema de altavoces. Evelyn no esperó. Salió disparada por el pasillo restringido del personal, dirigiéndose hacia la escalera de acceso al sótano. Al doblar la esquina, casi chocó contra un mercenario de Vanguard.
Era corpulento, vestido con placas cerámicas de nivel 4 y sujetando una subametralladora compacta. Él levantó el arma, abriendo la boca para gritar una advertencia por su auricular. Evelyn no disminuyó el paso. Con una fluidez aterradora, se metió dentro de su guardia y golpeó violentamente el cañón de su arma hacia arriba. Antes de que él pudiera jalar el gatillo, ella impulsó la palma de su mano izquierda hacia arriba, rompiéndole la nariz, mientras con la derecha estrellaba la pesada empuñadura de su pistola de 9 milímetros contra su sien. El hombre cayó inconsciente antes de que sus rodillas tocaran el suelo. Evelyn lo atrapó por el chaleco táctico y lo bajó en silencio. Rápidamente le quitó el auricular de comunicaciones encriptadas, se lo colocó en su propio oído y también le arrebató 3 granadas aturdidoras y un cuchillo táctico de combate. A través del auricular, escuchó una repentina explosión de tos. «Jefe, tenemos una situación en urgencias principales», chisporroteó una voz por la radio, tensa y jadeante. El aire es tóxico. La visibilidad está bajando. Es algún tipo de agente químico. Pónganse los respiradores, idiotas, gruñó King por el canal. Está intentando sacarnos con humo. Aseguren a los rehenes y bloqueen las escaleras. Evelyn sonrió con dureza. La distracción estaba funcionando. Bajó corriendo por la escalera hacia el sótano, saltándose 3 escalones a la vez. En el sótano estaba el suministro central de oxígeno del hospital, un sistema enorme y altamente presurizado que alimentaba todo el edificio. Si lograba llegar al colector principal, podría provocar una falla localizada que inutilizara los generadores de respaldo, sumiendo todo el hospital en una oscuridad absoluta y desactivando las cerraduras magnéticas electrónicas de las puertas de salida. Pero justo cuando llegó al descanso inferior, la pesada puerta de acero se abrió de golpe. 2 mercenarios más entraron, barriendo la estrecha escalera con sus armas. La vieron al instante. Evelyn se lanzó hacia atrás, rodando por los escalones de concreto justo cuando una lluvia de disparos con supresor destrozaba el muro de yeso exactamente donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. «Contacto en la escalera norte del sótano», gritó uno de ellos por comunicaciones. Evelyn sacó una granada aturdidora del cinturón robado, retiró el seguro y la hizo rebotar con fuerza contra la pared de concreto. Se cubrió los oídos y cerró los ojos con fuerza. ¡Bam! La explosión ensordecedora sacudió el espacio cerrado. Un destello cegador de luz blanca se derramó escaleras arriba. Evelyn saltó de inmediato por encima del barandal, cayendo 3 metros directamente sobre el descanso detrás de ellos. Mientras aún estaban desorientados y cegados, ella se movió con una letalidad quirúrgica. Disparó 2 veces con el arma silenciada hacia el primer hombre, derribándolo al instante. Luego cambió sin esfuerzo hacia el segundo, le barrió las piernas y hundió el pomo de su cuchillo de combate contra un punto vulnerable en la base de su cuello. El hombre quedó inmóvil. Evelyn se puso de pie, jadeando, con la adrenalina ardiéndole en las venas como ácido de batería. Revisó su reloj. El plazo de King se había terminado. Ahora estaría avanzando hacia el área de pediatría. Tenía que acelerar su plan. Abrió la puerta del sótano y corrió hacia la sala principal de calderas. Necesitaba convertir el Hospital Mercy General en una fortaleza y a Tobias King en una víctima. La enfermera tranquila se había ido para siempre. El depredador máximo de la iniciativa Vanguard finalmente había vuelto a casa. El sótano del Mercy General era un laberinto de tuberías expuestas, válvulas de vapor siseantes y el bajo gemido mecánico de los enormes generadores de respaldo del hospital. Evelyn se movía entre las sombras con la facilidad de un fantasma. A través del auricular robado, Evelyn podía escuchar el caos en las comunicaciones de los hombres de King, intentando coordinarse entre el gas irritante que aún permanecía en el piso superior. Barran el ala este. Los rehenes están asegurados en la cafetería, pero perdimos contacto con el equipo alfa en el sótano, ladró una voz por la radio. Dejen a los rehenes. La voz de King cortó el canal con una calma escalofriante. Está en los niveles inferiores. Está intentando desactivar la red. Converjan en el centro principal de servicios. Tráiganmela viva, pero no me importa si le faltan extremidades. Evelyn llegó al área central de suministro,
Una enorme estructura de cilindros de acero, válvulas industriales y gruesas mangueras reforzadas. No tenía explosivos, pero tenía años de experiencia entendiendo los límites de los sistemas presurizados y eléctricos. Tomó una pesada llave inglesa y comenzó a manipular el equipo con rapidez brutal, forzando una falla controlada en la infraestructura del sótano. Un siseo ensordecedor llenó la habitación cerrada. Evelyn retrocedió hasta la entrada reforzada de la sala de relés eléctricos, al final del corredor. Sacó su pistola de 9 milímetros con supresor, apuntó con cuidado hacia la zona que había preparado y esperó. Menos de un minuto después, las pesadas puertas de acero al otro extremo del pasillo del sótano fueron abiertas de una patada. Linternas tácticas atravesaron la penumbra. 4 hombres avanzaron en formación de diamante, con sus miras láser cortando el aire húmedo. Detrás de ellos, caminando con paso firme y arrogante, venía Tobias King. Evelyn, llamó King, su voz rebotando contra el concreto. Sé que puedes oírme. Estás atrapada. Hizo una pausa, disfrutando el eco de sus propias palabras. Las autoridades locales están completamente bloqueadas. Nadie va a venir a salvar a tus amiguitos de arriba. Su tono se volvió más bajo, más venenoso. Entrégame la clave de descifrado de los archivos de Ginebra y me iré. Puedes volver a vaciar cómodos por salario mínimo. Evelyn no respondió. Siguió al mercenario que iba al frente a través de la mira de su pistola. Se estaban acercando. 20 metros. 15. Siempre fuiste demasiado sentimental, se burló King, entrando al borde de los haces de luz. Ese era tu defecto. Te importaban los daños colaterales. Por eso incendiaste el laboratorio. Pero no destruiste los datos, ¿verdad? Los escondiste. Tienes razón en una cosa, Tobias. La voz de Evelyn resonó desde la oscuridad, fría y dura. King se detuvo de golpe, girando los ojos hacia el sonido. Los mercenarios apuntaron de inmediato sus rifles hacia la entrada de la sala eléctrica. Soy sentimental, continuó Evelyn, saliendo apenas lo suficiente de su cobertura para que pudieran verla. Y por eso voy a enterrarte en el mismo lugar donde intentaste enterrarme a mí. ¡Fuego!, gritó King. Evelyn se agachó de nuevo detrás del grueso muro de concreto mientras una tormenta de balas arrancaba pedazos del marco de la puerta. Pero ella no disparó contra los hombres. Apuntó hacia el punto exacto de la trampa improvisada que había preparado momentos antes. Apretó el gatillo. El impacto desató una reacción devastadora. Una lluvia de chispas azules iluminó el cuarto por una fracción de segundo. Luego, el mundo entero pareció romperse. La explosión fue catastrófica. Una onda expansiva de fuerza brutal y una llamarada naranja abrasadora atravesaron el corredor del sótano. Las pesadas puertas de acero se doblaron hacia adentro. Los 4 mercenarios atrapados en el centro de la detonación fueron lanzados violentamente hacia atrás. Sus armaduras no pudieron protegerlos del impacto cinético de la onda expansiva. Los pilares estructurales del hospital gimieron bajo la presión. Los generadores de respaldo quedaron destruidos al instante dentro de la bola de fuego. Todas las luces del Hospital Merci General estallaron al mismo tiempo. El edificio entero cayó en una oscuridad absoluta. Evelyn, protegida por los muros reforzados de la sala eléctrica, sintió como la diferencia de presión le arrancaba el aire de los pulmones. Sus oídos zumbaban con un chillido agudo. Se obligó a ponerse de pie, sacando el cuchillo de combate que le había quitado al guardia. El elemento sorpresa había terminado. Ahora solo quedaba la brutal matemática de la supervivencia. Salió al corredor lleno de humo. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, pintando el sótano con un resplandor infernal e intermitente. Los mercenarios estaban en el suelo, esparcidos entre los escombros como muñecos rotos. Pero una figura se movía entre el humo. Tobias King se puso de pie tambaleándose, con su traje hecho a la medida quemado y hecho jirones. La mitad de su rostro estaba cubierta de sangre por una profunda herida en la frente. Tosió violentamente, levantando su arma corta a ciegas hacia el humo. Evelyn no le dio oportunidad de fijar un objetivo. Corrió entre la nube de humo, moviéndose a una velocidad casi imposible. King disparó sin control,
Los destellos del cañón iluminaron sus ojos aterrorizados. Pero los disparos fallaron. Evelyn se deslizó por debajo de su línea de fuego y estrelló el hombro con fuerza contra sus costillas fracturadas. King soltó un jadeo de agonía, dejó caer el arma y se desplomó contra una tubería de vapor rota. Antes de que pudiera recuperarse, Evelyn ya estaba sobre él. Lo inmovilizó contra el metal ardiente. El acero frío de su cuchillo de combate presionó firmemente contra la cicatriz irregular de su cuello, la misma cicatriz que ella le había dejado 5 años atrás. Tú, escupió King, con sangre burbujeando en la comisura de su boca. No puedes esconderte. La iniciativa nunca dejará de cazarte. Que vengan, susurró Evelyn, con una voz completamente vacía de emoción. Pero dile algo al consejo de mi parte. Sus ojos se clavaron en los de él. Diles que la enfermera silenciosa murió esta noche. Diles que la cirujana ha vuelto. En lugar de cortarle la garganta, Evelyn invirtió el agarre y golpeó con una fuerza devastadora la sien de King con el pesado pomo del cuchillo. Los ojos de King se pusieron en blanco y cayó pesadamente al suelo, inconsciente y derrotado. No iba a matarlo. Un hombre muerto no podía entregar un mensaje. Arriba, las sirenas inconfundibles del Departamento de Policía de Billings y de los equipos SWAT locales finalmente atravesaron el aire nocturno. El bloqueador de comunicaciones debía haber sido destruido en la explosión. Evelyn se limpió la sangre del rostro. Recogió su bolsa deportiva del lugar donde la había escondido en la sala eléctrica. Pasó junto a los mercenarios que gemían en el suelo y subió por las escaleras traseras de servicio, las que conducían directamente a los muelles de carga. Para cuando los equipos SWAT, fuertemente armados, irrumpieron en la sala de urgencias y encontraron al personal del hospital aterrorizado pero ileso, junto con los cuerpos inconscientes de algunos de los operativos clandestinos más élite del mundo esparcidos por todo el edificio, la misteriosa enfermera ya había desaparecido. Beatrice Miller, envuelta en una manta térmica por el shock, miraba sin expresión los cristales destrozados de la entrada de urgencias. Cuando el capitán de policía le preguntó quién los había salvado, Beatrice solo pudo sacudir la cabeza, todavía incapaz de creerlo. Fue Hannah, susurró, mirando hacia la oscuridad barrida por la lluvia. Solo Hannah. Muy lejos de ahí, conduciendo una SUV negra robada por un tramo desolado de carretera, la doctora Evelyn Reed observó cómo el sol comenzaba a levantarse sobre las montañas de Montana. Metió la mano en su bolsa, sacó un pasaporte nuevo y arrojó el teléfono satelital encriptado por la ventana. Era momento de encontrar un nuevo hospital. Era momento de volver a ser invisible. Si este thriller médico lleno de adrenalina te mantuvo al borde del asiento, dale like. Comparte este video con tus amigos para ver si ellos podrían sobrevivir a la iniciativa Vanguard, y no olvides suscribirte al canal para recibir cada semana más historias intensas de acción real, identidades ocultas y giros épicos directamente en tu feed.